Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Campeones, la alegría por un triunfo inédito para el fútbol chileno todavía se siente en el país. Y en el programa de hoy queremos ir más allá en proyectar las consecuencias del éxito y el estado del deporte chileno. ¿Será esta Copa América solo un recuerdo imborrable o se convertirá en un hito para el despegue definitivo de nuestro deporte? Hoy viajaremos al centro de esta noticia, lo que viene para esta exitosa selección y para todo el fútbol chileno, el enorme contraste entre los números récord que mueve la Roja y la escasez, que es la norma para tantos deportistas en Chile, los grandes eventos que vienen y los que se quedaron en el tintero, el desafío inmediato de los panamericanos y el debate sobre las políticas correctas para convertir esta Copa en algo más que solo un trofeo. El viaje comienza ahora. La obtención de la primera Copa América. Los dirigidos por Jorge Sampaoli lograron lo que quizá nunca pensamos: ser por primera vez en nuestra historia campeones. Un largo recorrido, un extenso proceso que esta generación de jugadores comenzó a construir en el Mundial Sub-20 de Canadá del 2007. Jugadores que de la mano de Marcelo Bielsa no solo cambiaron su esquema de juego, sino que también su mentalidad. Las metas, las ambiciones, los sueños se ampliaban, así también la ilusión de la hinchada. Llegó el Mundial de Sudáfrica, donde Chile fue eliminado en octavos de final. Brasil rompía una vez más el sueño de seguir avanzando. Luego, ya con Jorge Sampaoli, se concluyó un exitoso proceso clasificatorio al Mundial de Brasil. Allá, otra vez, a poco de conseguir el objetivo, los pentacampeones destruían la esperanza de la Roja de pasar una ronda más. Siempre nos queda a lo mejor la espinita del Mundial. Queremos ganar algo, esta selección ya no nos basta con jugar bien. Sería maravilloso poder hacerlo en nuestra casa, con nuestra gente. La máxima dice que las penas del fútbol se pasan con fútbol y la selección solo tuvo que esperar un año para su revancha. De local y con la llamada por muchos Generación Dorada, se obtiene el mayor logro futbolístico en la historia de nuestro país. Ahora es disfrutar y tratar de saber de que hemos logrado una cosa histórica para este país. Chile es un país que está acostumbrado a sufrir, así que este es un premio para todos y a celebrar nada. ¡Grítalo, campeón, grítalo! ¡Vamos, campeones! Hoy, con el sabor de la victoria aún presente, la pregunta es: ¿qué viene ahora? ¿Es esta solo una generación dorada o Chile dará un salto importante en los logros deportivos? Lo cierto es que más allá de esta Copa, los triunfos conseguidos por las distintas selecciones en nuestro país han sido escasos. Las medallas de Atenas conseguidas por Nicolás Massú y Fernando González, las marcianitas en el hockey patín, el Mundial de Polo y el tercer lugar en el Mundial del 62 son parte de las pocas alegrías que nos ha entregado el deporte. Más allá del fútbol y el tenis, que pueden generar sus propios recursos, ¿qué pasa con el resto de los deportistas en Chile? Los mismos que el año pasado reclamaron por el, para ellos, poco aumento presupuestario. Las instalaciones no son las adecuadas. Falta de recursos para viajar a torneos internacionales con las comodidades mínimas de un deportista son parte de los reclamos. Le dijimos a la ministra en muchas ocasiones que no es suficiente los recursos, que nos falta mucho dinero y que nosotros necesitamos más. Con ese aumento, que es muy poco significativo, no vamos a tener una buena preparación. Aquí tenemos presupuesto también destinado especialmente para nuestros deportistas paralímpicos. En ningún momento está en riesgo el presupuesto de nuestros deportistas. Este mes Chile lució sus remozados estadios para recibir a grandes selecciones y ver jugar
a algunos de los mejores futbolistas del mundo. Nuestro país, tras 23 años, volvía a ser anfitrión del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Pero por suelos nacionales han pasado otros grandes deportistas. Chile por largos años recibió en distintas regiones a los mejores competidores del mundo tuerca, cuando éramos parte del trazado del Dakar. Viña del Mar en su momento acogió a grandes figuras del tenis: Nicolás Lapenti, Gustavo Kuerten, Marcelo Ríos, Fernando González y hasta Rafael Nadal llegaron hasta la Ciudad Jardín. Hoy sin Dakar, sin ATP de Viña del Mar, pero con la primera Copa América, ¿es tan solo un logro aislado o es el inicio de un nuevo impulso del deporte en Chile? Bueno, vamos a comenzar a revisar entonces lo que viene para el fútbol y en general para el deporte chileno después de la Copa América. Nos acompaña, como siempre, Macarena Morales. Maca, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa ahora después de este triunfo que todavía disfrutamos, pero qué es lo que viene para la selección chilena, porque esto sigue. Claro que sí. Y muy pronto, el 25 de julio, es el sorteo que determinará el calendario de las clasificatorias sudamericanas. Clasificatorias decimos ahora, no somos más agrandados, antes claro, decíamos eliminatorias. eliminatoria. Ahora clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. Las clasificatorias parten el 9 de octubre de este año. Ya comenzamos a buscar esos pasajes a Rusia. Claro, y en septiembre de este año existirá un partido amistoso donde también van a participar los mismos que ganaron esta Copa América. Estas clasificatorias, claro, cuando antes nosotros hacíamos y sacábamos cuentas solo para llegar y nos conformábamos con llegar al Mundial, hoy queremos hacerlo de una manera distinta. Queremos más. El próximo año debería jugarse la Copa América Centenario en los Estados Unidos. Digo debería porque hay ciertas dudas. Esta Copa además fue concebida como una copa especial muy cuestionada. Se habla de coimas, de sobornos en el hecho de que comience a jugarse. Es de todas formas una copa especial, simbólica. Por lo tanto, Chile sigue siendo el campeón oficial de la Copa América hasta el año 2019. Sí, eso es bastante importante aclararlo porque disfrutamos pocos triunfos. Por lo tanto, 4 años Chile va a ser el campeón vigente, no importando lo que pase en este torneo de Copa América Centenario que debiera ocurrir en Estados Unidos. Entre el 3 y el 23 de junio del 2016 es, digámoslo, un invento. Vamos a ver si finalmente se concreta ahora. Seguimos avanzando porque hay más calendario para la selección chilena del 2016. Vamos de inmediato a lo que va a ocurrir en el año 2017. Chile por primera vez va a jugar la Copa Confederaciones y va a ser en Rusia. Y esto porque participan los campeones de cada continente, un logro que nunca habíamos conseguido en nuestra historia. Hoy Chile tiene esta posibilidad entonces de jugar esta Copa Confederaciones. Claro, la juegan los campeones de todas las confederaciones, más el campeón mundial. Alemania ya está clasificado, también está clasificado Chile como campeón de Sudamérica, Australia como campeón de la Federación Asiática y Rusia como anfitrión. Por primera vez entonces Chile juega este torneo, los 8 mejores van a estar ahí y nuestra selección ya tiene su pasaje asegurado. En el 2018 también vamos a ver a la selección chilena y lo vamos a ver en varios torneos, en 2 torneos al menos. En la Copa Artemio Franchi, esto en Italia, es una copa organizada por la UEFA en homenaje a uno de sus expresidentes que también va a disputar nuestro país. Juegan el campeón y el subcampeón de América, Chile, campeón, Argentina, subcampeón, y el campeón y subcampeón de Europa, que se van a conocer el próximo año. Solamente 4 equipos, una copa también muy interesante y donde Chile ya tiene reservado un lugar. Bueno, y por supuesto sabemos que el 2018 es el Mundial de Rusia. Hay que jugar un proceso clasificatorio, pero todos esperamos que Chile pueda jugar de buena manera y avanzar más allá de octavos de finales, porque se amplían los sueños también. Así es, el año 2018 entonces el Mundial de Rusia. ¿Cómo va a llegar la actual generación de futbolistas a ese torneo? Lo vamos a ver aquí en nuestra pantalla táctil en Viaje al Centro de la Noticia. ¿Cómo llegan? ¿Con qué edades llegan nuestros futbolistas entonces al final de este proceso, a la Copa del Mundo de Rusia en el año 2018? Ponemos aquí la formación titular de Chile en la final. Este es el equipo que partió jugando en esa final contra la selección argentina. Claro, vamos a ver de inmediato entonces con qué edades van a llegar los jugadores, si es que clasificamos por supuesto al Mundial de Rusia. Todos esperamos que sí, hoy día tenemos optimismo más que nunca, así que vamos a ver de inmediato qué pasa con Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena. Recordemos que la vida de los arqueros es un poquito más extendida que el resto de los jugadores. Claudio Bravo llegaría al Mundial de Rusia con 35 años.
Todavía en una edad bien para ser arquero. Jambo Seyur, 34 años tendría, llegaría bastante veterano si llega al Mundial de Rusia, quien es una de las opciones que ha ocupado Sampaoli como lateral por la izquierda. Claro, vamos a ver de inmediato qué pasaría con el Gato Silva, que no tuvo tanta participación, pero en el partido decisivo, sin duda que ganó minutos. 31 años tendría Francisco, el llamado Gato Silva, si es que llega al Mundial de Rusia. Tienen 7 vidas los gatos, así que no hay problema. Claro. Gary Medel, ídolo absoluto, estrella de la Copa América, claro, baluarte de la selección, llegaría con 30 años a disputar el que sería su tercer mundial adulto. Recordemos que tienen muchos de ellos un mundial juvenil y además ya 2 mundiales adultos, el de Sudáfrica y el de Brasil. Quien se reivindicó con la selección chilena, quien anotó el gol de la esperanza ante el difícil partido ante Uruguay, Mauricio Isla, llegaría también, porque son de esta misma generación, con 30 años, que es lateral por derecha, inamovible al menos hasta ahora de Sampaoli. Marcelo Díaz, jugador muy importante para Sampaoli desde la época de la Copa Sudamericana en la U, llegaría con 31 años a jugar el Mundial de Rusia. Charles Aranguis, que tuvo un correcto paso en su Copa América, uno de los más regulares sin duda, aumentó significativamente su valor, llegaría con 29 años al Mundial de Rusia. Gran Copa América de Charles Aranguis. Arturo Vidal, uno de los jugadores chilenos más reconocidos en el extranjero. 31 años, hay edades muy similares porque gran mayoría de estos jugadores pertenecen a una misma generación, la que viene de ese Mundial Juvenil en Canadá, donde estaba Vidal, donde estaba Alexis Sánchez, estaba Gary Medel. Muchos de ellos han continuado en todo este proceso y por eso las edades, si se fijan, son bien similares. ¿Qué pasa con Jorge Valdivia, el mago, con encuentros y desencuentros con la selección chilena? Pero lo cierto es que en esta Copa América fue clave. En muchos de los goles que marcó nuestra selección llegaría con un poquito más de años, lo haría con 34... Vamos ahí, 34, si es que... 34 años. 34, claro, al menos se entiende. 34 años llegaría el mago Valdivia. El mismo Valdivia ha dicho que cree que no le queda mucho tiempo con la selección. Veremos si llega hasta el Mundial de Rusia después de esta historia tan tormentosa que ha tenido con la selección chilena. Uno de los más jóvenes, Eduardo Vargas, el goleador de la selección, goleador de la Copa junto al peruano Paolo Guerrero, tendría 28 años para el Mundial de Rusia. ¿Y quién es un referente que arrastra marcas, que todos lo miran y que tiene un tremendo valor en la Premier League? Es Alexis Sánchez. Alexis llegaría con 29 años. Ahí está, con 29 años llegaría Alexis Sánchez, si es que clasificamos a este Mundial de Rusia. Así es. Veamos los promedios, contando no solamente estos 11, sino que contando los 23 jugadores que participaron en la Copa América. El promedio de edad de los campeones de América, ¿cuál es, Maca? Vamos a ver de inmediato cuál es el promedio de los campeones de América. Es de 28 años. Es el promedio de los jugadores que nos dieron esta tremenda alegría. Y por lo tanto, si llegaran los mismos al Mundial de Rusia, sería una selección muy, muy veterana. Sería una selección de un promedio de 31 años de edad. Por eso es muy importante que en los próximos años comience a darse poco a poco un recambio generacional. Ahora, ahí no asoman demasiados jugadores que ya estén en un nivel como para disputarle el puesto a los titulares. Es una de las preocupaciones, sin duda, que va a tener Jorge Sampaoli, cómo ir buscando jugadores jóvenes que puedan llegar en una edad más baja al Mundial de Rusia, porque hoy ese recambio generacional no aparece claramente todavía en esta selección chilena. Y ahí la pregunta, ¿qué pasa con las divisiones inferiores y qué pasa con la formación de nuevos jugadores? O si es tan solo esta, como lo decíamos ahí, una generación dorada que nos entregó esta alegría. Se habló mucho de esa selección que fue al Mundial de Turquía, por ejemplo, que tenía jugadores muy interesantes, pero que no han logrado consolidarse totalmente. Muchos de ellos se fueron muy jóvenes al fútbol europeo, pero les ha costado tener oportunidades para jugar. Es que no siempre tal vez ha sido esa fórmula poder salir tan temprano desde nuestro país. Pero bueno, lo cierto es que al menos esta selección de clasificar llegaría con 31 años y en el Mundial pasado tuvimos selecciones con promedios de esta edad y que tuvieron buenos resultados, porque claro, son más años, pero la experiencia también ayuda. Así es. Vamos a ver qué pasa con las platas, hablar de los dineros, porque la selección chilena sin duda es una especie de isla en el deporte nacional, un deporte que muchas veces vive con problemas económicos, pero la selección chilena se ha convertido en los últimos años en un tremendo generador de dinero. Veamos algunas de las cifras que maneja la roja de todos. Bueno, ¿cuánto produce la selección chilena? Lo vamos a ver de inmediato en cifras. Vamos a ver, los derechos de televisión alcanzan los 106 millones de dólares, específicamente quien se apropia de los derechos televisivos, bueno, aporta con esa cantidad. Hay que decir que esa asignación que se hizo directamente a Mega del grupo Betia por 106 millones de dólares incluye a todos los auspiciadores, o sea, se le entrega el paquete completo y luego por esos 106 millones de dólares y luego ellos
ellos subvenden o venden luego todos los derechos a los demás auspiciadores, salvo lo que ocurre con la camiseta. La camiseta se vende aparte. Desde agosto de este año, o sea, en un mes más, comienza a regir un nuevo contrato. Nike va a ser el nuevo dueño de la camiseta chilena en un contrato espectacular de 8 años por 57,6 millones de dólares. Ese es el derecho de vestir a la selección chilena, obviamente de poder vender todas esas camisetas. Cuesta 57,6 millones de dólares. Camisetas que además van a tener un parche con el campeón de la Copa América. Van a tener la Copa, así que van a ser especialmente atractivas. Tiene valor para aquellos románticos del fútbol, la que tienen hoy día y la que van a tener, después. Bueno, sigamos viendo cuánto genera la selección chilena y qué pasa con la recaudación por partidos. Y aporta, y lo vamos a ver ahí, esa importante suma de dinero. Ahí está, lo podemos ver. La participación en este caso en torneos internacionales aporta 33,5 millones de dólares. Claro, ese es el total que se ganó por la Copa América, que suman 25 millones de dólares en la venta de entradas de los partidos de la Copa, más los premios que entrega la Conmebol, que son 6 millones y medio, y los premios que entrega Puma, que era el auspiciador de la camiseta, por 2 millones de dólares. El estimado total entonces llega a los 33,5 millones. Parte de eso va a los futbolistas y parte de eso también va a los clubes. Claro, ahí está entonces lo que indicábamos también por la recaudación, por estos partidos. Interesante la cantidad de Esos dinero. 12 millones de dólares son por la recaudación de los partidos de las últimas clasificatorias. Exacto. Se puede estimar que la recaudación de las clasificatorias al Mundial de Rusia va a dejar una cifra similar porque el entusiasmo sigue muy arriba. Total de plata que genera la selección chilena, mira esa cifra, 209,1 millones de dólares. Ahí está. Interesante lo que genera la selección chilena y especialmente cuando uno conoce el desagregado, y esa es 209,1 millones de dólares. Muy distinto a la realidad que también viven otros deportes en nuestro país. Y muy distinta también la realidad de los futbolistas top chilenos que valen mucha plata y ganan mucha plata. Veamos algunas de las cifras principales. Estas son la valoración de los principales futbolistas de la selección chilena según las estimaciones de Transfermarkt. Partamos por Claudio Bravo. Su valor estimado de su pase es de 16 millones y medio de dólares. No es de los más caros de la selección chilena por una razón. Ya tiene una cierta edad. Los jugadores, mientras más jóvenes, más vale evidentemente su pase. En el caso de Bravo ya es un jugador veterano y esa es la estimación del pase del arquero del Barcelona. Claro, 16,5 millones. ¿Qué pasa con Gary Medel? Tremendo ídolo, por supuesto, y que tuvo un impecable paso por esta Copa América, ha sido de los más regulares. El pase de Gary Medel vale 11 millones de dólares. Gary Medel, ese es el valor que tiene, de acuerdo a lo que tú indicabas. Arturo Vidal, uno de los más caros, sin duda, se estima en torno a los 46,4 millones de dólares. Hoy está en la duda si se queda en la Juventus o si va a el Real Madrid, que ha mostrado interés por él. Bueno, ¿y qué pasa con Alexis Sánchez? Es sin duda el más caro de la selección chilena. Su pase tiene un valor de 49,7 millones de dólares. 49,7 millones entonces. Alexis Sánchez, que además, bueno, ha rendido frutos en la Premier League, así que por lo tanto, para aquellos que pagaron por él, ha valido la pena. Charles Aranguis, el internacional de Porto Alegre, Brasil, pagó 5 millones por él. Hoy lo más probable es que lo venda por mucha más plata, el doble probablemente. Hay varios clubes europeos interesados en Aranguis después de su excelente Copa América. Bueno, uno que está ya de regreso en nuestro país, pero que también fue parte de esta Copa América, está de regreso porque ya juega en el fútbol local. Estamos hablando de Jan Bosellur. Este hombre es zurdo, alcanza los 4,4 millones de dólares su pase. Se va rápidamente Bosellur, como en la banda cuando se va por la izquierda. Y aparece ahí Eduardo Vargas, un jugador que no ha rendido mucho en los clubes, pero que en la selección sí le va muy bien. Él estuvo a préstamo este año en el fútbol inglés, pero su pase pertenece al Nápoles de Italia. Ahí está los 6,6 de Eduardo Vargas, el goleador. Pero ¿qué pasa con Mauricio Isla? Y que también estaría viendo la posibilidad de avanzar hacia el torneo, hacia el fútbol español. Es una de las posibilidades que tiene. Ahora vamos a la otra banda, a la banda derecha. 9,9 millones de dólares el pase entonces del llamado Guaso Isla. Seguimos viendo los principales valores de la selección chilena y sus valores en el mercado. Marcelo Díaz, 2,2 millones de dólares. ¿Qué pasa con Francisco Gato Silva? Alcanza su valor, lo vamos a ver de inmediato. 1,6 millones de dólares el pase entonces de Francisco Gato Silva. Y finalmente, para completar el equipo titular del partido final ante Argentina, tenemos a Jorge Valdivia, también un jugador más veterano, pero que de todas maneras vale plata, 4.900.000 dólares. Si sumamos a los 23 jugadores de la selección, el valor estimado de sus pases llega a ese número,
197,2 millones de dólares vale hoy la selección chilena. O sea, los que están ahí, que estuvieron en Juan Pinto Durán, en total sumaban esta cantidad de dinero, 197,2 millones de dólares. Harta plata. Maca, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto. Buenas noches. Y vamos a comparar qué pasa con esta realidad de los jugadores top del fútbol chileno, los que brillan en la selección, los que brillan en Europa, y qué pasa en contraste con la realidad cotidiana de nuestro fútbol local. Veamos cuáles son las cifras principales. Gary Medel, ese es el que estamos viendo, el estimado del sueldo mensual de Gary Medel, 158.000 dólares, el sueldo mensual que recibe en el Inter de Milán en Italia. Comparémoslo con la realidad del fútbol local. Y aquí va a aparecer el costo total de la planilla del campeón del fútbol chileno. El campeón del fútbol chileno es Cobresal. La planilla total de Cobresal cuesta 123.000 dólares. O sea, con el sueldo que gana Gary Medel, se podría pagar la planilla completa del campeón del fútbol chileno y todavía sobraría plata. Veamos otro caso. El de Arturo Vidal, otro jugador que brilla en Italia, en la Juventus, gana cerca de 458.000 dólares al mes. Comparémoslo con la planilla más importante del fútbol chileno, la de Colo-Colo, que tiene un costo mensual de 539.000 dólares. O sea, muy similar el costo total de toda la planilla de Colo-Colo, muy similar al sueldo mensual que recibe solamente un jugador, exjugador de Colo-Colo por lo demás, Arturo Vidal en Italia. ¿Qué pasa con Claudio Bravo en el Barcelona? Bravo gana un sueldo mensual que está sobre los 300.000 dólares. Si lo comparamos con un equipo de provincias, por ejemplo, Unión La Calera, ¿cuánto cuesta la planilla total de Unión La Calera? 106.000 dólares. O sea, con el sueldo de Bravo se podría pagar 3 veces la planilla total, el costo total de los sueldos de todos los jugadores de Unión La Calera. Y para el final dejamos al jugador chileno mejor pagado del momento, Alexis Sánchez. Su sueldo anda cerca del $1.000.000 mensuales. Lo vamos a comparar con un equipo que hasta hace muy poco estaba en la primera división, que ahora descendió, el Barnechea de Santiago. Su planilla total llega a los 95.000 dólares. O sea, con la plata que se le paga a Alexis Sánchez, se podría pagar a 10 equipos completos como Barnechea en la Liga Chilena. Una muestra más de las enormes diferencias que existen entre los futbolistas top del fútbol chileno y la realidad más cotidiana de nuestro fútbol local. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a hablar de los otros deportes. Cuál es la realidad de los eventos deportivos que se organizan en Chile y también la realidad económica y cotidiana del deporte en nuestro país. Espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Y antes de la pausa nos hacíamos una pregunta. ¿Servirá el logro de la Copa América como un despegue definitivo para el fútbol y para el deporte chileno o va a quedar sencillamente como un bonito recuerdo para los años posteriores? Bueno, en triunfos importantes que ha obtenido Chile anteriormente en diferentes deportes, ha habido, la verdad, distintas realidades también en cuanto a lo que pasa después de la victoria, después de la celebración, cuando hay que volver al trabajo de todos los días. Veamos, por ejemplo, el caso del tenis, que hace algunos años tuvo una racha de triunfos históricos espectaculares, mundial, ganado 2 veces en Düsseldorf, Marcelo Ríos número 1 del mundo y lo más importante de todo, los Juegos Olímpicos de Atenas en que Nicolás Massú y Fernando González consiguieron las medallas. Ambos lograron la medalla de dobles, además Massú la medalla de oro también en individuales y Fernando González una medalla de bronce en individuales. Las primeras y hasta ahora las únicas medallas de oro que ha conseguido el deporte chileno en toda su historia los logró en un deporte profesional, altamente competitivo como es el tenis. Un triunfo maravilloso del tenis chileno. Pero, ¿qué pasó? Bueno, Massú y González se acabó esta generación dorada, se retiraron, se había retirado antes, por cierto, el Chino Ríos, y la verdad es que el tenis chileno ha caído en un pozo, no hubo mayor inversión en infraestructura, tampoco las nuevas generaciones lograron brillar de inmediato. ¿Cuál es la realidad hoy del tenis chileno? Estamos jugando en el grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis. ¿Qué significa eso? Estamos en la tercera división del tenis mundial. 11 años después de los grandes logros de Atenas, la realidad del tenis no es ni siquiera parecida a la que soñábamos
hace una década en esos días inolvidables de los Juegos Olímpicos. Veamos otro ejemplo, el hockey patín, que es un deporte de gran raigambre, de gran historia popular en Chile, especialmente en el hockey patín masculino. Pero el año 2006 Chile organizó el Mundial femenino y las marcianitas lograron el título. Fueron campeonas. En esos años aparecíamos sextos en el ranking mundial, pero teníamos la medalla de oro. ¿Qué ha pasado? La verdad es que aquí la realidad es bastante mejor porque el hockey patín nos ha seguido dando satisfacciones a nivel mundial. El último mundial de hockey patín femenino se disputó el año pasado, en 2014, y las chilenas lograron la medalla de bronce, lograron un excelente tercer lugar en ese Mundial de Francia. Además, somos terceros también en el ranking del hockey patín femenino a nivel mundial. Los hombres también han seguido obteniendo satisfacciones, de hecho terminaron octavos en el Mundial masculino que acaba de desarrollarse en Francia. De modo que el hockey patín sí sigue siendo uno de los deportes que nos dan satisfacciones y que nos dan muchos éxitos. Otro deporte en el que nos fue muy bien en su momento, pero ya no lamentablemente, es el básquetbol. Chile fue potencia mundial en el básquetbol, claro que sí, hace tiempo. En los mundiales de 1950 y de 1959, mundiales masculinos, logramos medallas de bronce. Las mujeres ganaron medalla de plata en 1953. Éramos top realmente en el básquetbol mundial. Pero se perdió aquello, el básquetbol chileno ha caído muchísimo en relación a otros países sudamericanos. Y bueno, lo último exitoso que tuvimos fue bastante más modesto en los Juegos Odesur del año pasado. Logramos 2 medallas de plata, una masculina y una femenina. Son buenos éxitos para la realidad presente del básquetbol chileno, pero distan muchísimo, claro, de ese pasado tan glorioso que tuvo ese deporte en nuestro país. Eso ocurre en términos de éxitos. ¿Qué pasa con los eventos deportivos que ha organizado y que quiere seguir organizando Chile? Tuvimos los Juegos Odesur el año pasado, tuvimos la Copa América este año. ¿Qué viene en la organización de campeonatos internacionales de alto nivel en nuestro país? Bueno, viene algo muy inmediato. Viene el Mundial masculino sub-17 de fútbol. Se va a hacer este año entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre. De hecho, esta semana se presentó la mascota oficial y se comienzan a presentar también ya todos los detalles de ese Mundial sub-17. Y para el próximo año, para marzo de 2017, se van a disputar los Juegos Suramericanos de la Juventud. Atletas de entre 14 y 17 años de todos los países de América del Sur que van a darse cita también entonces en Santiago. Son los eventos deportivos que vienen en el calendario, pero hay otros eventos que tenía Chile y que ha perdido. Veamos cuáles son. El Rally Dakar, el torneo más importante de la especialidad del rally, se realizaba desde el año 2009 en Sudamérica, entre Argentina y Chile. Ha entrado Perú, luego ha entrado Bolivia. Pero tras 7 años de ser parte del rally, Chile no participará en 2016. La decisión del gobierno fue centrar recursos en la reconstrucción de la región de Atacama y renunció Chile. El 2016 no seremos parte del Dakar. Y tampoco tendremos el 2016 el ATP de Viña, nuestra fecha chilena del Tour de la ATP. Ya en febrero de este año, la sede del certamen pasó a Quito debido a la falta de interés de los auspiciadores y también a la falta de interés por deportistas locales de primer nivel. Un torneo ATP en que no solamente tuvimos a los chilenos, a Ríos, a Mazú, a González, también tuvimos a estrellas del nivel de Rafa Nadal incluso jugando. Ya ese ATP Tour lo hemos perdido para el deporte chileno. Hemos hablado del fútbol, también de la realidad muchas veces distinta del resto de los deportes en Chile. Queremos hablar con alguien que ha tenido un rol protagónico en ambas tareas. Primero como presidente de Blanco y Negro, el concesionario de Colo-Colo, y luego como subsecretario y primer ministro del deporte. Gabriel Ruiz Tagle nos acompaña aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es muy diferente, es muy opuesta, muy contrastante la realidad entre el fútbol profesional en Chile y la realidad de los demás deportes. Sí, efectivamente hay un abismo de diferencia. En primer término, el fútbol como deporte grande consigue financiarse y funcionar de una manera independiente. Lamentablemente el resto de los deportes, aun cuando algunos de ellos son importantes, han conseguido logros como el caso del tenis, sin embargo dependen del Estado. Y ahí se empiezan a producir una serie de diferencias que tienen que ver también con su desarrollo.
Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, por poner un ejemplo que uno podría aspirar, en que también muchos deportes obtienen un gran auspicio de parte del Estado. A las empresas les interesa mucho poder auspiciar carreras o poder auspiciar deportes. ¿Por qué en Chile ha sido tan difícil que la empresa privada se interese en el deporte más allá del fútbol o del tenis con algún triunfo específico? Mira, tal vez no es así en algún sentido. El Comité Olímpico Norteamericano no recibe apoyo del Estado. Han conseguido crear un sistema donde la empresa privada tiene un rol protagónico. Situación que aquí echamos mucho de menos. Como veíamos, el 95% de los recursos que utiliza el deporte federado, o sea, el resto, todas las disciplinas y deportivas distintas del fútbol, proviene del Estado y es apenas un 5% lo que es financiado por el sector privado. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente que es muy importante en la hora de conseguir una mayor expresión del deporte no fútbol. Y por eso la pregunta, ¿qué falta para que las empresas, para que los auspiciadores se interesen más en poner plata también en los otros deportes? Bueno, ahí hay varias cosas. En primer término, hay un tema de generar las condiciones operativas. Existe la ley de donaciones para fines deportivos que está operativa hace tiempo. Pero ahí también hay una brecha grande en la calidad de gestión del deporte. La profesionalización de las federaciones creo que tiene mucho que avanzar. La estructura, partiendo incluso por la propia NFP, que son corporaciones con una legislación y con normas que tienen unas décadas de antigüedad o más, es algo que no responde a la realidad y a los incentivos que necesita la empresa privada para poder apoyar. Entonces, en ese sentido, creo que hay un paso grande en la profesionalización de la gestión deportiva en todos los niveles en Chile. ¿Y cómo deberían ser las federaciones o la misma NFP y qué estructura deberían tener? Pensemos lo siguiente. En el caso de la NFP, los clubes de fútbol por la ley son sociedades anónimas deportivas que en otro sentido han recibido críticas, pero finalmente son instituciones que funcionan. La NFP, sin embargo, es una corporación sin fines de lucro que tiene una estructura jurídica mucho más antigua. Y ahí eso tiene que ver también, por ejemplo, con la crisis que está teniendo el fútbol mundial, que se relaciona con la alternancia de la dirigencia y una serie de situaciones que en el caso de muchas federaciones son muy importantes para que la empresa privada y el propio Estado crea de verdad en ellas y consiguientemente vengan los apoyos no solamente a los deportistas que figuran, a quienes todos conocemos, sino que a aquellos que están dando sus primeros pasos de desarrollo, que son quienes más requieren de apoyo y que hoy día todavía no lo tienen. Pero, por ejemplo, en algún momento cuando se discutió la ley de sociedades anónimas deportivas, recuerdo que algunos plantearan que la NFP debería ser también una sociedad anónima, una empresa con fines de lucro. ¿Eso sería una buena idea? Más allá de que sea con fines de lucro o no, las federaciones deportivas no lo tienen, ninguna de ellas. Y creo que la modernidad no consiste en tener fines de lucro. La modernidad tiene que ver mucho con la calidad de la gestión, con la responsabilidad de los dirigentes, que en la estructura antigua todos conocimos, por ejemplo, los procesos de quiebra de los clubes de fútbol, donde quienes dirigían en muchos casos a estas instituciones no tenían ninguna responsabilidad personal. En las sociedades anónimas sí existen. Entonces, yo no lo asociaría directamente con los fines de lucro, sino que simplemente con una calidad de gestión que hace mucha falta. Invertir la plata del Estado en grandes eventos deportivos, el caso de la Copa América, vamos a tener el Mundial Sub-17, tuvimos los Juegos Odesur. ¿Es plata bien invertida por el Estado o habría que priorizar otras cosas? Para conseguir un desarrollo deportivo es muy importante que exista una infraestructura deportiva. Yo creo que ahora hemos visto en la Copa América estadios en Chile que están dentro de la modernidad y nos permiten aspirar a eventos incluso de mayor importancia. En los Juegos Odesur vimos, por ejemplo, el velódromo, las piscinas olímpicas, los polideportivos, que realmente han sido un legado muy grande y muy necesario para tener desarrollo deportivo. Ahora, si uno quiere ir al fondo del tema, esto no pasa solamente por tener infraestructura, estadios o polideportivos, sino que también hay un tema profundo de políticas públicas. Y si me permite, quisiera referirme específicamente a que hoy día estamos viviendo una reforma a la educación, que sin embargo, siendo una reforma importante, no habla una sola palabra de deporte y de formación deportiva.
Y es por eso que toda esta infraestructura que conocemos, todo el esfuerzo, lo que se obtuvo en la Copa América, lo que se ha intentado por otras vías, si no somos capaces de incorporar al colegio una mayor cantidad de horas de educación física, a la universidad, un sistema que permita a los deportistas convivir una carrera deportiva de alto rendimiento con estudios universitarios. Si no hacemos eso, todo lo demás va a ser pasajero, va a ser esporádico y vamos a tener que esperar muchos años para obtener logros. El hecho de que, por ejemplo, se haya perdido, o al menos se haya perdido por un año, el Dakar, que era uno de los eventos deportivos importantes, se perdió la ATP de Viña, la fecha de tener una ATP acá en el país, ¿son retrocesos en la política deportiva? Bueno, el argumento que ha existido respecto del Dakar tiene que ver con el terremoto y con la reconstrucción. Yo espero que el próximo año el Dakar pueda volver a Chile, porque es el evento de categoría mundial más importante que se realiza año a año en Chile y ha producido un tema deportivo, incluso con otras externalidades positivas. Ojalá que vuelva. La pérdida de la ATP yo creo que también tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, la gestión que se necesita para que esos eventos, no necesariamente con dineros estatales que pueden tener mejores destinos, puedan permanecer, tiene que ver con la calidad de gestión que haya detrás de eso. Y en ese sentido, Chile como sede de grandes eventos deportivos es una condición totalmente ineludible para tener un desarrollo deportivo. Porque si competimos entre nosotros mismos en un país chico, yo creo que los logros van a ser siempre muy esquivos. Estaba y se postuló en su gestión a los Panamericanos, a tratar de obtener los Panamericanos, y eso finalmente se perdió en la votación final. Chile tiene que insistir en intentar lograr unos Panamericanos. ¿Y qué le ha faltado hasta ahora? Porque 2 veces hemos tenido los Panamericanos y hemos renunciado a ellos, y ahora volvimos a postular y no ganamos esa postulación. Bueno, ahora tenemos lo principal, que es la infraestructura. Chile hoy día tiene todo para realizar unos excelentes Juegos Panamericanos, a diferencia de otros países. Obviamente, como ya ha sido ampliamente discutido, conseguir estos eventos de clase mundial normalmente conlleva otro tipo de situaciones que desgraciadamente nos afectaron en la última postulación. Pero es clave seguir insistiendo. Por lo mismo, ya hoy día estamos en mucho mejor pie que antes. Vimos la infraestructura de los Juegos Sudamericanos, que fue muy admirada por los mismos países que van a votar para unos próximos Juegos Panamericanos. Da cuenta de que Chile está mejor preparado que la mayoría de los países de la región para albergar estos eventos. ¿Hubo algo oscuro en esa votación de los Panamericanos que Chile perdió? Mire, es difícil calificarlo. Uno, en calidad de exministro, es difícil también tomar una representación para decir eso, pero hubieron denuncias en Perú respecto de regalos y una serie de incentivos hacia algunos votantes de esto. Y eso... Nosotros nunca nos hicimos una denuncia como país, pero sí vimos que tiempo después en el mismo país se generaron una serie de polémicas al respecto. Cuando ocurren esas cosas, ¿vale la pena seguir participando en ese tipo de competencias por la sede de un torneo? De todas maneras, nosotros creamos una plataforma de la cual estamos muy orgullosos, que fue el Ministerio del Deporte, que precisamente permitía que el país pudiese mantener este tipo de temas como políticas públicas permanentes. Es clave que la autoridad se mantenga no solamente a eventos plurideportivos. Hay, por ejemplo, campeonatos mundiales de un deporte, de una especialidad que son mucho más accesibles en un primer momento, pero que también tienen una tremenda contribución hacia mejoramiento del nivel deportivo. Y eso es bastante más cercano postular. Gabriel Ruiz Tagle, expresidente de Blanco y Negro, exministro del Deporte, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Vamos a una pausa, pero no se mueven de nuestra sintonía porque luego seguimos con una conversación acerca del futuro del deporte en Chile. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Campeones, ¿y ahora qué? Ese es el nombre de nuestro programa de hoy de Viaje al Centro de la Noticia. Entramos en nuestro último bloque en una conversación acerca de las políticas de fomento del deporte. ¿Están funcionando o no? Lo vamos a conversar con nuestros 2 invitados. Nos acompaña Nicole Sáez, ministra subrogante del deporte. Nicole, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también Rodrigo Quintanilla, coordinador de las selecciones de hockey patín. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En tu caso, Rodrigo, con esta experiencia de estar a cargo de un deporte colectivo muy exitoso para Chile como el hockey patín, pero que siempre ha tenido que luchar con la falta de recursos, ¿se ha visto un cambio con el Ministerio del Deporte, con las nuevas leyes, o todavía falta mucho?
Bueno, había un cambio positivo en que tú ya tienes la certeza que vas a poder competir. Antiguamente ni siquiera estaba esa certeza, no sabíamos si íbamos a ir a un mundial. Hoy día tenemos la certeza que sí, que hay un apoyo. Normalmente uno quisiera tener más apoyo en el proceso para llegar a competir. Esa parte yo creo que todavía es muy débil. Muchas veces tenemos que hacer mucha autogestión, mucho reciclaje de materiales, cosas así, para poder llevar los procesos adelante. Es bastante difícil. Termina el mundial, se te acaban los recursos y de ahí quedaste 2 años esperando la posibilidad de ir a un próximo mundial, y ahí viene como el apoyo al proceso. Entonces es un poco difícil, pero vamos a los mundiales. Antes no teníamos ni siquiera esa certeza. El hockey patín es uno de los pocos deportes colectivos donde Chile siempre participa en mundiales y siempre en lugares destacados. Cuando se comparan con sus rivales en la preparación, en los recursos, ¿qué le falta a Chile? Bueno, es varias cosas. Yo sé que hoy día ya se aprobó los camarines. O sea, te parto de cosas que son básicas. O sea, hoy día por fin vamos a tener camarines en el Estadio Nacional, cosa que uno va a un estadio como el último mundial que fuimos a Francia, donde hay 10 camarines y todo calefaccionado. O sea, te comparas con una realidad muy profesional a la realidad nuestra muy amateur. Y lamentablemente eso de repente te juega en contra cuando los jugadores pierden la motivación, ya llegan a un nivel de que tienen que tener familia, que ya sacan sus carreras universitarias y que muchas veces se desertan a temprana edad. ¿Por qué? Porque el profesionalismo no ha llegado a nuestro deporte y eso significa solamente inversión de ellos y no tener un recurso. Nosotros hoy día, al ser octavos del mundo, no tenemos una beca a aprobar, por lo tanto ni siquiera eso para poder pagar la benzina, para poder pagar sus gastos básicos. Entonces, por eso te digo, yo creo que todavía estamos al debe en la preparación. Ojalá podamos ir avanzando, yo creo que se ha avanzado bastante, pero hay bastante por hacer. Nicole, ¿cómo hacer más en esos aspectos, por ejemplo, en el apoyo entre campeonatos, en tener un apoyo más permanente a los deportistas destacados, como por ejemplo los del hockey patín? Yo creo que primero es necesario explicar cómo funciona, cómo está priorizado el modelo deportivo en nuestro país. Efectivamente, hoy lo que tenemos es la priorización en función de las disciplinas que son parte del ciclo olímpico. Y se ha hecho un esfuerzo con otras disciplinas, como es el caso del hockey patín. El ciclo olímpico implica sudamericano, ahora podemos hablar obviamente de los Panamericanos de Toronto, que se avecinan, Juegos Olímpicos, y después un año de descanso y nuevamente comienza el ciclo. Nosotros lo que pensamos avanzar es, porque nosotros tenemos lo que son los Juegos Nacionales y Paranacionales que se van a realizar este año, primera vez la versión de los Paranacionales. La idea es poder avanzar exactamente como se menciona, es necesario el desafío, ir en el proceso de la detección de talento para que este sea un sistema coordinado hasta poder efectivamente lograr el más alto rendimiento. En este proceso la idea es poder ir fortaleciendo lo que van a ser los Juegos Nacionales y Paranacionales para que sean parte del proceso casi del ciclo olímpico. Ahora, en función de ese proceso, nosotros podemos decir que hoy, para los deportistas que van a ir a los Juegos Panamericanos, con un presupuesto también histórico de crecimiento en materia de alto rendimiento, en la línea de liderazgo, nosotros para el año 2015 tenemos 18.000 millones y que eso ha permitido financiar más de 600 actividades de distintos deportistas, principalmente en otros países. También eso ha permitido financiar a más de 24 que son los head coach, los entrenadores que trabajan con estas disciplinas, y también poder avanzar en apoyo a las disciplinas de deporte paralímpico. Y eso esperamos finalmente que se vea traducido en buenos resultados de cada una de las disciplinas. Pero es necesario ir fortaleciendo, pero esta línea ya tiene una proyección más estratégica de cómo se piensa avanzar. Rodrigo, es difícil, no solamente en el hockey patín, te pregunto en cualquier deporte que no sea profesional en Chile, ¿es difícil que los talentos se puedan dedicar al deporte, que puedan tomar la decisión de dedicarse completamente a ser deportista? Absolutamente, porque yo te pongo en el caso de lo que uno vive en el día a día. Pasa muchas veces, lo hemos comentado, los mismos técnicos muchas veces, porque los recursos no llegan a tiempo a las federaciones, pasan prácticamente un verano de 4 meses donde no se les pagan los sueldos y muchas veces hemos tenido que pedir créditos para poder trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. Imagínate los deportistas que no son rentados, que muchas veces tienen que ellos mismos, la familia, seguir apoyando y financiando. Insisto, la preparación siempre es bastante dura. Ahora, en general en las disciplinas nuestras, cuesta mucho porque no está dentro de este ciclo olímpico que mencionas. O sea, nosotros por suerte no hemos ganado en cancha la posibilidad de ser considerados a través de ganar cosas importantes a nivel de mundiales. Recuerda que la femenina fue campeona del mundo y con eso significó que fue el primer deporte colectivo que ganó un título mundial en Chile, y eso a toda luz significaba un apoyo, significó una cancha techada. Vamos ahora con una medalla de bronce, significa que la posibilidad de tener camarines, pero normalmente hemos tenido que ganar para recibir los apoyos y nosotros creemos que debería haber una política que te apoyaran antes. Todos estos juegos deportivos escolares, el hockey no aparece y parece que somos buenos para el hockey y no están y no aparecemos. Entonces los deportes tradicionales se mantienen, el fútbol, todo lo que uno ya conoce está siempre presente, pero nosotros siempre estamos un poquito de afuera. ¿Por qué? Yo todavía no me lo explico. O sea, si tenemos una corredora como la Pepa Moya, que es campeona del mundo, si tenemos hockeyistas de nivel, parece que para los patines somos buenos. Deberíamos a lo mejor tener una posibilidad de invertir
En algún instante el intendente Barrueto lo quiso hacer, llegó la señora del piano, dijo no, yo no firmé esto, y nos dejó en la calle nuevamente, y seguimos remando para poder concientizar, para poder sensibilizar de que el deportista nacional no tiene que medir 2 metros para jugar hockey, con unos 60, unos 70, que es más o menos promedio chicas y chicos, estamos para competir afuera. No en igualdad de condiciones, pero ya lo estamos diciendo, o sea, nosotros vamos con onda, ellos están con bazooka, pero creemos que si tuviéramos más patines en Chile, hablo de mi deporte, yo creo que los logros serían mucho mejores. Y mira lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de deportes que están dentro de los 3 mejores del mundo, dentro de los 6 mejores del mundo, o sea, no sé qué otro deporte colectivo en Chile está ahí. ¿Hay fórmulas para hacer eso, para fomentar más? Yo creo que es necesario primero aclarar. Nosotros, el Ministerio del Deporte, además lleva poco tiempo instalado como ministerio. Y si hay uno de los temas que es necesario seguir avanzando, es lo que tú mencionabas al principio respecto a una política nacional de actividad física y deporte. Y en eso estamos trabajando. Este año 2015 nos encontramos realizando diálogo ciudadano en todas las regiones del país y esperamos tener un producto que al primer trimestre del próximo año, que es contar con un documento que sea la política nacional de actividad física, pero también un segundo producto asociado a eso, que finalmente es un plan estratégico decenal de cómo uno aspira a avanzar en materia deportiva. Y en un segundo paso poder avanzar hasta tener planes deportivos regionales, y el ideal es que todas las comunas pudiesen tener planes deportivos. Esto significa una mirada estratégica de cómo avanzar, porque efectivamente necesitamos un sistema más conectado, pero también es importante destacar que en materia de alto rendimiento el Estado coloca el 90% de los fondos públicos. Entonces, si nosotros pudiésemos también incorporar más al privado en este tipo de acciones, claramente sería más posible financiar distintos eventos deportivos. Nosotros hoy lo que podemos hacer es lograr una participación importante. La delegación que está yendo a los Panamericanos son más de 350 deportistas, que es un número importante. Después vienen los Juegos Olímpicos, que el próximo año uno espera tener alrededor de 80 deportistas, y eso efectivamente vamos logrando una mayor fomento del deporte, mayor promoción, y obviamente es necesario seguir avanzando en las líneas previas. En eso también existe trabajo, existen las escuelas deportivas. Es posible que no se puedan considerar todas las disciplinas por lo costoso que es, porque también tenemos que pelear presupuesto con otras líneas tan relevantes como educación, vivienda. Entonces, en función de las prioridades que tenemos, tratamos de por lo menos cumplir y abordar las áreas más estratégicas que tenemos en materia deportiva. Actualmente en el presupuesto, ¿cuánto va en porcentajes a alto rendimiento y cuánto va a deporte masivo, a incentivar el deporte que se haga de manera... Nosotros en materia deportiva tenemos alrededor... Hay que decir, eso sí, que gran parte del presupuesto también del Ministerio está enfocada en materia de inversión. Entonces, eso es bastante relevante. Y dentro de lo que es la línea de programática, nosotros tenemos una línea que es el de participación social, que eso incluye mujer y deporte, adulto mayor y movimiento, toda esa línea. Tenemos otro que son el Sistema Nacional de Competencia, y eso está más vinculado al área de rendimiento. Yo diría que dentro de la oferta programática el rendimiento deportivo tiene alrededor de la mitad del presupuesto asociado a las líneas programáticas. Porque es más costoso, porque puede ser menos beneficiario, pero es más costoso, y eso incluso lo tenemos que ver desde el punto de vista económico cuando uno justifica los costos asociados. Rodrigo, ¿dirías que está bien distribuido ese dinero? O sea, yo parto primero con lo que dice la ministra, que el privado acá es muy tacaño. O sea, yo voy a todas partes del mundo y los privados invierten en deporte y cultura impresionante. Viví 3 años en España. Entonces, yo no sé, bueno, ahora uno entiende dónde se están yendo los recursos. Con todos estos casos que han aparecido en la prensa, uno se sabe ya para dónde va. Pero es penoso que nuestros empresarios, la gente que tiene que invertir, invierta tan poco. O sea, hoy día vimos una Copa América, me dijiste la cantidad de millones que danzaron, y todos miramos de lejos, porque obviamente eso quedó para los estadios de fútbol, para el fútbol, y el resto miramos. Y bueno, miento, hoy día Vidal tiene que pasar 100 camisetas, creo, por un accidente. O sea, cuando ese tipo de situaciones pasan, quiere decir que hay mucho dinero mal repartido. O sea, no puede ser que el dinero del Estado vaya a la sociedad anónima, porque los estadios de fútbol, ¿quiénes van? Son las sociedades anónimas las que lucran con eso. Yo siempre he dicho, con esta Copa América, ¿qué queda para el resto del deporte? ¿Quedó algún gimnasio, quedó algún polideportivo con la Copa América? ¿Qué pasaba con el Dakar? ¿Qué es lo que quedaba para el deporte? ¿Era inversión? Sí, de turismo. Que invierta turismo, ¿no? ¿Por qué el deporte? ¿Por qué los demás que estamos de repente siempre peleando por un recurso, peleando por una gira? Un poco contábamos la necesidad que uno tiene de prepararse, y va de repente al privado. Al revés, el privado debería estar invirtiendo acá en nosotros en todas las disciplinas, y así no solamente tener 300 deportistas hoy día en Toronto, ojalá 1.500 como otras delegaciones que van muy, no sé, Brasil, hoy día Perú, ojo, los del Pacífico, Perú, Ecuador, están invirtiendo en deporte, pero impresionante. Yo creo que a lo mejor 10 veces más que nosotros. Entonces, el privado, yo creo que el llamado tiene que estar, o sea, no puede ser solamente el Estado, tiene que haber de las dos partes. Ahora, para nosotros todavía yo creo que está mal repartido. Todavía nosotros pensamos que necesitamos mucho más para poder
sacar una medalla de oro a nivel de varones. Y eso significa muchos años de trabajo y mucho apoyo. Nicole, ¿hay un subsidio a las sociedades anónimas cuando, por ejemplo, se pone mucha plata en la Copa América, la NFP gana dinero que lo puede repartir luego entre sociedades anónimas que son con fines de lucro? ¿Hay un subsidio indirecto? No es ese, no es que se financie un subsidio asociado a la sociedad anónima. Lo que nosotros hicimos en la Copa América tiene que ver con una inversión en materia de infraestructura, tanto de construcción como de adecuación. Y varios de los estadios que se construyen, en el caso de Sausalito y Esterroa, son estadios que son municipales, que la administración es municipal. Entonces, claramente sí queda infraestructura de primer nivel en las regiones que puede ser utilizada por la comunidad para albergar otros eventos. En el caso de Esterroa tiene sala de musculación, muchas tienen pistas recortadas, o sea, no es solo el fútbol el que se puede desarrollar. Claramente, lo que no podemos negar es que un evento deportivo tan importante como el fútbol y haber logrado, obviamente, ser campeones de Copa América, genera ingreso a nivel país en materia de turismo, pero también nos permite demostrar internacionalmente que somos capaces de organizar grandes eventos deportivos. ¿No es un problema ver que se pierda el Dakar, que se pierda el ATP de Viña? ¿Está perdiendo Chile eventos deportivos que de alguna manera ya tenía ganados? Importante, ahora que mencionas el Dakar, quiero aprovechar un par de segundos de hacer un homenaje a quien partió hace un par de días, a Carlos de Gabardo. Efectivamente es un deportista tremendo, que deja un gran legado en materia deportiva, y no solo en el aspecto técnico, sino también en el desarrollo de él como persona humana y el reflejo y esa que permite que otros deportistas también quedan muy vinculados a esa disciplina. Así que aprovecho de indicar eso. Un saludo afectuoso a la familia. Respecto a los otros eventos, son temas que se tienen que ir coordinando. El tema del Dakar en particular se suscitó producto de que habíamos tenido un desastre en el norte y estábamos en ese minuto en estado de excepción. Entonces, claramente Chile no se podía comprometer, no sabíamos todavía ni siquiera cuánto significaba en términos de costo la reparación del norte. Nosotros, por ejemplo, la institución de deporte en esa zona es el INED, se encuentra al lado del estadio, estaba completamente anegado, todavía estábamos arrendando en otra oficina. Entonces, las prioridades nos indicaban que no era el minuto para poder determinar que íbamos a partir en esta versión. Es distinto lo que viven hacia adelante en esa línea. Y lo otro respecto a la ATP Tour, también acá hay una coordinación que ahí sí tenían que ver mucho el tema de privados, que no era la federación que tenía el patrocinio para organizar en la Copa Davis. Entonces, efectivamente, en función de eso era que se trató de buscar solución en conjunto con el Comité Olímpico, que nosotros en esta línea del alto rendimiento trabajamos muy en conjunto con el coach para poder solucionar a veces cuando tienen problemas las federaciones y que los deportistas ni la planificación de entrenamiento se vea afectada. Pero son situaciones distintas y obviamente nosotros hemos demostrado con creces, tanto como lo fue Santiago 2014, así como lo que es Copa América, lo que es Mundial Sub-17, y el próximo año que vamos a tener los Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique, nos ganamos ser sede para 2017 de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Entonces seguimos avanzando en poder organizar eventos deportivos en nuestro país. Rodrigo, ¿es plata bien invertida la que se pone en eventos deportivos que organice Chile? O sea, vuelvo a insistir, en la medida que sean como esto, digo yo, los Juegos Bolivarianos de Playa, o sea, estamos hablando de muchas disciplinas, Juegos Sudamericanos de las disciplinas. El tema es que yo, y lamentable, a lo mejor voy a decir una cosa que no a todo el mundo le gusta, tuvimos tanto tiempo en subsecretarías con gente del fútbol, Jaime Pizarro, el señor Ruiz Tagle, anteriormente Arturo Salá, que para nosotros fue lo peor que nos pudo pasar, porque Arturo Salá fue el que nos sacó porque dijo que los deportes colectivos eran muy caros. Entonces, como había mucha pobreza, repartamos la pobreza en otros y nos sacó del sistema a probar. Con este gobierno hemos podido volver a entrar con las niñas, hoy día por suerte. Entonces, yo creo que en ese sentido, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que todo lo que sea poder ampliar, bienvenido sea, porque quiere decir que vamos a tener mejor estructura, pero para todos los deportes. O sea, yo no logro entender, yo siempre he dicho Santo Tomás González. Tomás González sale cuarto de los Juegos Olímpicos, un CAR de gimnasia, se abren centros de gimnasia y se difundió. Pero no puede ser porque salga un Santo Tomás, o sea, no porque salga el hockey. El hockey no tiene CAR de alto, no tenemos ese estadio que quisiéramos, pero ya ojalá en algún minuto lo podamos tener. Pero que no sean cosas esporádicas, no porque haya un triunfo, no, sino que sea, como dice, una buena política y que reúna todas las disciplinas. O sea, no, los Juegos Sudamericanos muy bien, ojalá tengamos los Panamericanos acá en Chile y que eso deje estructura deportiva, no que sea un bonito set de televisión, porque también yo en algún minuto de lo que uno mira, sí, mucho telón, muy bonito, pero la estructura deportiva gruesa, yo creo que todavía estamos al debe. Y vuelvo a insistir, los países del Pacífico están trabajando duro en deporte y están metiendo muchas lucas, no solamente el Estado, sino que también los privados, y ojalá que no nos pasen luego por el lado en el medallero. Rodrigo Quintanilla, ministro subrogante Nicole Sáez, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en el programa de hoy. Los esperamos la próxima semana en un nuevo viaje.